Gracias, amigos televidentes, por estar con nosotros. Muy buenos días. Sentimos cierto grado de trascendencia en términos de valoración de lo que ustedes hacen con nosotros a través de este programa Proyecciones. Hoy nos encontramos con Samuel con un programa interesante, como siempre, Samuel. Vamos a traer la información de primera mano a la gente, Gregorio, de suerte que este fin de semana la gente esté lo más informado posible respecto a asuntos dominicanos y norteamericanos. Y se están dando acontecimientos muy trascendentes en lo que tiene que ver con el rumbo que lleva la humanidad y poder conocer hacia dónde nos dirigimos, porque el futuro es incierto. Eso es verdad. Dice que no le demente al pasado, tampoco trata de adivinar lo que va a venir en el futuro. Mantente así viviendo el presente, ¿verdad? Pero hay realidades que no se pueden soslayar. Realidades que nos impactan a la vida nuestra de manera a corto, mediano, largo plazo. Y si uno vive de espaldas a esa realidad, está intentando meter la cabeza en la arena. ¿Tú sabías que la humanidad ha vivido en cierto modo lo que se llama una necesidad de conocer el devenir, el futuro? Y yo digo que es un error. Conocer el futuro, mira, eso es algo que te puede llevar a ti a perder el sentido a la vida. Mira, yo pienso que es al contrario, Gregorio. Pienso que el hecho... Si tú sabes que te vas a morir mañana, ¿cuál es el sentido? No tiene sentido, porque tú tomas medidas de previsión. Tú vas a arrancar la cabeza, tú es que este amigo tuyo. Yo conozco un amigo tuyo y mío que produce programas de televisión, que si le ponen fecha de expiración a su vida, él se bebería todo en el mismo día. Y sale eso. No, si fuera que se bebiera, no fuera nada. Pero hay gente maliciosa, con capacidad destructiva, que si le dicen una semana te queda de vida, ¿qué tú crees que pueden hacer con esa capacidad destructiva que tienen? Sí, eso es una realidad. Pero así como tú valoras el que tiene capacidad destructiva, así también hay que valorar que la gran mayoría haría algo distinto con su vida, tú sabes. Tomaría pautas distintas, tal vez mucha gente haría el bien, pero la condición de casi misteriosa, digámoslo así, impredecible, de la fecha de nuestra partida de la Tierra, de caducidad, de caducidad, es un lío. hace que la gente le tenga miedo a algo. A propósito de fallecimiento, tenemos algo que decir, ¿verdad? Sí, lamentable. Tú sabes, Samuel, que cuando nosotros vamos el ser humano, el ser humano va avanzando en edad, siente que se van partiendo muchos seres queridos y muchos seres apreciados por uno de manera continua. Eso se sintetiza ahora diciendo, ahora voy a pocos bautizos y voy a muchos funerales. Y trata de vivir tu vida y disfrutarla sin hacer daño a nadie, porque al fin de cuentas te va Eso o es nos verdad. vamos. Eso es verdad. Miren, lamentable decirle que ponme ahí, Moreno, ahí está. Mire, se nos fue un gran ser humano. Un hermano. Un ser humano colaborador. Y dicen, a mí no me gusta hablar mucho de la gente cuando se muere, ni a favor ni en contra. Cuando es a favor es porque tú te montas en una ola que todo el mundo habla bien, aunque no sirva la persona o no dejó nada importante en su vida. Pero siempre hay que decir cosas importantes y cosas buenas de aquellos que fueron buenos. Carlos McCoy fue una persona que yo la traté, teníamos ciertas diferencias, pero siempre supimos dejar diferencias casi en la parte política para aunar lo que son los elementos que nos ponían cerca. Y fue un colaborador, así que el gran McCoy se nos fue y yo espero que, como se establece, que esté en un lugar muy especial. Que la tierra le sea leve. En efecto, Bien. Carlos McCoy, yo tuve el privilegio y el placer de trabajar con él en varios espacios, compartir con él a nivel personal discusiones políticas un poquito más cerradas, y un intelectual, una persona con mucha formación, una persona con una capacidad de análisis que realmente daba gusto escucharlo. Así que se nos fue un grande, una persona de aportes valiosos a la comunidad en el exterior, acá en Estados Unidos. Que la tierra le sea leve al hermano Carlos McCoy. Mira, Carlos McCoy pagó un precio por tener cabeza propia,
por tener pensamiento propio, como dicen por ahí. Básicamente en la parte política, porque Carlos McCoy siempre accionó en la dirección que él entendía correcta. Y no era sumiso ante aquellos que, a sabiendas de que algo no estaba bien, o alguna bellaquería, alguna acción indebida, que él se ciñera y que iba a apoyar eso. Él tenía una posición clara y eso en política tiene un precio y él lo pagó. Eso es verdad, eso es verdad. Así que nuestras condolencias a los familiares, a los amigos y compañeros de él, personas como Rolando Robles, por ejemplo, que eran uña y carne, eran Sí, hermanos. muy amigo. Nada, lamentamos profundamente la partida de McCoy. Pero mira, Morrobel, dice, la vida sigue. Mira, Y tenemos que tocar otras cosas. indudablemente, mire, en República Dominicana está en una situación donde la misma crisis obliga no al gobierno dominicano, a los gobiernos, porque de alguna manera hay que accionar en dirección de que se sabe que se tiene que hacer, pero lo que se va a hacer va a traer consecuencias. Correcto. Y en esto, los gobiernos se estila que tratan de buscar cualquier tipo, no de apoyo, sino de manejar decisiones para no sentir que el peso de la consecuencia le caiga solamente al gobierno, y tal vez ni siquiera por eso, porque se estila que así debe de ser. Y el gobierno, el presidente Luis Abinader, designó una comisión para interactuar, para socializar lo que habría de ser los correctivos o las acciones que acometa el gobierno con el propósito de alivianar la carga pesada que tiene el pueblo y que se ve que se va a incrementar o que va a incorporar alguna libra más a esa carga tan pesada que lleva el pueblo. Y pues se decidió que fueran a visitar, esa comisión fuera a visitar a los dos líderes de la oposición de mayor importancia, que son Leonel Fernández y Danilo Medina, o Danilo Medina y Leonel Fernández. Y lo que salió de ahí, Samuel, indudablemente, de que ha creado una ola de crítica y de posiciones favorables a la decisión del gobierno. Eso es lo que se está ahora mismo manejando. Y indudablemente que había que, el que va y toma una decisión de esta índole y va a visitar adversarios políticos, tiene que ir con mucha precaución. Porque si deja un hueco, por ahí se va a meter el adversario. Y aparentemente el PRM o el gobierno dejó un hueco, y fue que se presentó a la Casa Nacional del PLD, o creo que fue a la Casa Presidencial. Y ahí se reunieron con el presidente y una comisión, me refiero con el presidente Danilo Medina, presidente del PLD, y ahí salió a relucir que en su momento, después de ese evento, de ese encuentro, pues Danilo Medina dijo esto que vamos a escuchar ahora. Adelante, señor director. Presidente, el PRM dijo que fue usted que planteó lo de la reforma fiscal en la reunión con ellos. ¿Qué usted tiene que decir? ¿Usted dio mi declaración? Las principales cifras, después de eso el PRM dijo, el presidente... Óigame, en mi declaración yo dije claramente lo que hablamos. Yo no dije nada que no le dijera a ellos en privado. ¿Y por qué ellos vienen a endilgarle eso a usted entonces? Mire, yo le pregunté, ¿el plan de ustedes es hacer una reforma fiscal? Eso fue todo. Ellos me explicaron lo que pretendían, y no lo voy a decir porque no lo he dicho. Presidente, mira, ahí indudablemente que se está hablando de una reforma fiscal. Para eso que ellos fueron a buscar anuencia del PLD a través de Danilo Medina para que pues fuera parte de una decisión que a toda luz es desagradable ante el pueblo y que va a traer consecuencias que indudablemente el gobierno parece que quiere arropar a otros sectores en base a la oposición. Mira, Morrobel, una ligera diferencia contigo. Eso no pretende consenso. Eso pretende desmovilizar a la gente. Porque a la medida que las dos partes adicionales del gran partido dominicano, que tiene tres partes, PRD, PLD, Fuerza del Pueblo, es un gran partido con tres corrientes. En la medida en que esas tres corrientes trabajan en la misma dirección, en esa misma medida desmovilizan a la gente. Tú no verás a ninguno de los tres partidos, obviamente al gobierno,
decir nada que perjudique a los sectores económicos dominicanos que se benefician de las exenciones fiscales cada año. No oirás nada respecto a transparentar el presupuesto nacional y evitar que las mafias que están enquistadas en todos los gobiernos sigan haciendo lo que le dé la gana con el presupuesto nacional. O sea que estos encuentros para mí solo se proponen venderle a la población que va a pagar con creces estos sacrificios fiscales que todo está bien, que todo está en orden, que los tres están de acuerdo, y el mensaje subliminal es: no se movilicen, que aplicando aquella lógica de cambiar todo para que todo siga igual. Pero lo que dice Danilo ahí, indudablemente, que amén de que se quiera expresar el criterio de que no se movilicen, se está diciendo claramente que el gobierno tiene seria deficiencia en términos de conocimiento del manejo de la cosa pública. Ya eso es de procedimiento. Yo estoy de acuerdo contigo. El procedimiento que presentó los delegados del gobierno fue un procedimiento vacío. Ellos fueron con el pecho y la lengua a hablar a esa reunión sin una propuesta concreta. ¿Por qué? ¿Por qué, Gregorio? Y tú vienes de la formación de uno de los partidos de mayor nivel, en donde don Juan hablaba mucho de lo que se ve y lo que no se ve. ¿Por qué? Porque salir con Danilo o salir con el presidente Fernández en una rueda de prensa, el mensaje sutil es: nos están apoyando. Ciertamente, pero ¿qué pasa? Que tú llevas en tu mente que cuando salga de ahí eso es lo que va a colegir o va a asumir la población. Sin embargo, cuando viene la respuesta, entonces va contraria a lo que se podría o que ellos fueron ahí a buscar, que era decir: miren, todos están de acuerdo con la decisión que vamos a tomar, que lo va a sacrificar a ustedes como pueblo. Más sin embargo, ni la posición de Danilo, ni la posición de Leonel, que la vamos a ver más adelante, van en esa dirección. Indudablemente que le están diciendo al gobierno: no, usted tiene que asumir responsabilidades sin sacrificar a los que siempre han sido sacrificados. ¿Tú aunque sea interpretas una posición eso? política. ¿Tú interpretas eso? Bueno, en las declaraciones de los dos. Bueno, pero hay una realidad. En esto, indudablemente que tú puedes asumir lo que uno entienda que es lo que uno puede visualizar. Pero la realidad es que tú tienes que asumir lo que se está diciendo, porque en la otra parte se te hace un poco que está arriba tú decir: mira, él dijo esto, pero esto es lo que quiere realmente. Entonces, en política y los discursos, indudablemente que se toman, porque cuando un presidente le dice al pueblo: yo te voy a ayudar, te voy a resolver, el pueblo le asume el discurso o no se lo asume. Esa es la realidad. En este caso, no ha encontrado eco en ninguno de los dos líderes. Es presidente de la República en el sentido de que tampoco ellos van a caer una encerrona, porque no son muchachos. Tienen más experiencia en términos de lo que es dirigir el Estado que quien está dirigiendo el Estado. Pero mira, eso es verdad en la forma. Yo comparto contigo tu valoración sobre la forma. Lo que yo quiero es que tú y yo conversemos del fondo. El asunto es que esta encerrona, estas reuniones, pretenden ocultar cosas importantes en términos de comunicación, de semiótica. La idea es: estamos de acuerdo. Tenemos diferencia en la forma. Debieron traerme la propuesta, debieron decir cosas concretas, pero en el fondo, y ahorita vamos a ver la declaración del presidente Fernández, la idea es que esto no se me desacoteje, dicho un lenguaje campesino dominicano, porque yo soy casi presidente de la República. Yo quiero que tú te mantengas así, tranquilito. En el fondo es que hay unas elecciones que vienen por ahí. Ese es lo que está pasando en el fondo. Y si tú quieres ganar unas elecciones, indudablemente que no pueden coincidir en acciones que van a dañar al pueblo, porque tú te estás ganando o estás procurando que el pueblo te rechace. Y ese no es el objetivo del que está aspirando. El PLD también tiene aspiraciones. El gobierno que sabe que ellos están aspirando. Yo no creo que el PLD tiene aspiraciones. Yo creo que el PLD está buscando cómo se acoteje en esta coyuntura. Y en función de ese acoteje y en función de los beneficios del presidente Medina, orientar los próximos pasos hacia el 28. Bueno, son aspiraciones a otros niveles, pero aspiraciones en fin. Al final son aspiraciones. Aspiraciones en fin. Entonces, ¿qué es lo que quiero plantear? Miren, el PRD, y yo a veces somos injustos cuando hablamos de que el PRD, porque lo que se está haciendo ahora y lo que están haciendo estos funcionarios de este gobierno, uno dice que eso viene desde el PRD y que así son todos. Pero la mayoría de ellos, casi un 90%, migraron al PRM y ahora toda esa culpa se le pega al PRD, que eso es el PRD. A Miguel Vargas. ¿Verdad? Se le pega a Miguel Vargas de manera incorrecta. Pero ciertamente, cuando existía, cuando Danilo estaba en el gobierno y Leonel Fernández,
yo no vi nunca a un PRD o PRM colaborando con el gobierno. Todo era lo contrario, era llevar una campaña ácida en contra de lo que fuera. Pero los PRMistas o los PRDistas entendieron que el hecho de ganarse el apoyo del pueblo era siendo agresivo con el gobierno y crearon esa cultura. Es más, si un presidente o un aspirante del PRD o PRM tiende a ser blando con el PLD o en caso con Leonel Fernández, cuando Danilo Medina se gana la repulsa de sus correligionarios. Entonces, en este caso, indudablemente de que ellos nunca hicieron ningún tipo de aporte con relación a sentarse y ser indulgente con el gobierno y tratar de llevar planteamientos que fueran beneficiosos al accionar de ese gobierno para beneficiar al pueblo. Yo creo que esa es una realidad, pero vamos a ver este próximo corte de Leonel Fernández para ver cuál es la posición o cuál fue la posición de Leonel Fernández en este caso. El presidente Abinader y el grupo, o mejor dicho, el grupo compuesto por la Fuerza del Pueblo, que ya han sido presentados ante ustedes. Insisto, fue un diálogo afable, fue cordial y respetuoso. Y por consiguiente escuchamos todo lo que ha dicho el ministro de la Presidencia, la Paliza, las perspectivas que tiene el gobierno sobre el momento actual que vive la República, los temores sobre potenciales riesgos que pudieran derivarse de la crisis mundial, sobre todo de las tensiones geopolíticas que se viven en el Medio Oriente, y su optimismo con respecto hacia el futuro de la República Dominicana, y los planes inmediatos que tienen sintetizados en los tres pilares a que se ha hecho referencia. Nosotros manifestamos que somos un partido político democrático que aspira a mantener la estabilidad política en nuestro país, que es la fuente del progreso, el desarrollo y el bienestar, y que por lo tanto estamos conscientes de la gravedad de la incertidumbre que se vive actualmente a nivel mundial como resultado de esta situación, pero que ya veíamos con preocupación desde el 2025 la desaceleración que venía experimentando la economía dominicana, que solamente pudo crecer 2.1% del PIB. Nos alegra saber que para este 2026 ya ustedes perciben un repunte, un relativo repunte, y que hay áreas, como el caso de la minería y sobre todo el precio del oro, que contribuyen a amortiguar un poco el impacto que la crisis geopolítica y su derivado económico pueda tener para la República Dominicana. Tenemos, por supuesto, divergencias, tenemos perspectivas distintas de cómo apreciar la realidad dominicana, pero entendemos que bajo cualquier circunstancia hay que defender la estabilidad democrática del país y hacer todo lo que sea beneficioso para el pueblo dominicano. Lo que resulte perjudicial, obviamente, la fuerza del pueblo tendrá que manifestar su desacuerdo. Pero todo lo que en estos momentos represente una cohesión nacional, una unidad nacional frente a una crisis externa, la fuerza del pueblo lo saluda. Entendemos que cuando se habla de sacrificios, fundamentalmente deben ser del gobierno. Los sacrificios inevitables deben ser del gobierno. El gobierno tiene que transmitir a la población que está en disposición de asumir ciertas medidas que desde la oposición a veces vemos innecesarias y que pueden afectar el bienestar del pueblo dominicano. Entonces yo creo que el diálogo en estas circunstancias resulta importante para mantener la estabilidad del país, mantener la cohesión interna y poder mirar con optimismo hacia el futuro. De manera que agradecemos muy sinceramente esta visita que nos han hecho, el tener la generosidad de intercambiar con nosotros sus puntos de vista y claro, siempre dispuestos a mantener el diálogo abierto para todo lo que sea de provecho para el pueblo dominicano. Mira, esa posición de Leonel Fernández, indudablemente que es una posición de una persona ducha, una persona conocedora del manejo del Estado. Y en este momento eso es lo que se estila. Y hasta a mí que me dijeran, dame tu opinión, o en el caso tuyo, tú harías lo mismo, Samuel. Pero vámonos a un corte para que analicemos este video. Claro que sí. Adelante, señor director. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi.
Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Cuando estabas en el poder vendiste y privatizaste todo lo del pueblo dominicano. Debo decirle, yo cuando escucho eso me sonrío, porque es falso. No ha habido una sola empresa en la República Dominicana durante nuestra gestión de gobierno que fuese privatizada, nunca. Yo incluso le pido a alguien que me señale una sola empresa, que me mencione una sola, porque nunca se produjo eso. Para que haya privatización ha debido hacerse una transferencia de la titularidad de propiedad del Estado a un sector privado, y eso nunca ha ocurrido. Ahora nos encontramos con empresas quebradas, con empresas que tienen que ser subsidiadas, y el Estado dominicano lo que hizo fue que transformó esas empresas en rentables y que le generaban al Estado dominicano y por consiguiente al pueblo dominicano pago de impuestos, eliminación de subsidios y rentabilidad. Eso fue lo que ocurrió. Nunca hubo privatización de nada, ni se vendió nada durante nuestra gestión de gobierno en la República Dominicana. Bueno, como ven, estoy abierto a todas las críticas y a todos los comentarios que se hacen a través de redes, y estoy dispuesto a dar respuesta y a interactuar con todos ustedes que tengan las preguntas que quieran formular o las observaciones que quieran hacer. Estoy a sus órdenes. La solución Tax and Business Services. El compromiso, poner nuestros conocimientos a su servicio y al servicio de su negocio en el marco que establece la ley. Le trabajamos sus taxes personales, sus taxes de negocios, sus taxes de partnership, sales tax, payroll y mucho más. Teléfono 212-544-0266, 347-595-3415. Trabajamos para su libertad financiera, verdaderos profesionales. DLS Transportation. Tenemos más de 5 años sirviendo los 5 condados, ofreciendo transportación médica, viajes privados con reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso, 718-285-0357, Bronx, New York. En DLS Transportation, nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. Sí, Samuel, te decía, antes de irnos a la pausa, que si a ti te pidieran opinión sobre lo que se puede ejecutar en términos de lo que es una acción del gobierno para tratar de minimizar o buscar apoyo en el sector de oposición, yo creo que tú dirías lo mismo, porque el pueblo, igual que yo, no aguanta más sacrificio que el que le han impuesto. Entonces, yo creo que de alguna manera el gobierno va a tener que sortear esta situación asumiendo consecuencias y tratar de aliviar la carga, que no sea tan pesada, porque yo entiendo que el gobierno está haciendo gastos innecesarios por cantidades extremas que por ahí debe de cortar, además de los subsidios y las facilidades que le está dando a grandes sectores empresariales, que ese dinero no le hace falta a ellos. Yo pienso que hay que empezar por lo último. ¿Por qué? Porque una persona que le da 1.250, 1.500 pesos mensuales para que compre arroz y habichuelas, no es verdad que le hace un hoyo al Estado Dominicano. Ahora, el sector turismo, que tiene unos privilegios exagerado, odiosos, nadie toca ese tema. El sector, digamos, industrial, son las francas, que han tenido privilegios por décadas. Desde cuando se decía, ¿dónde están los turistas? En la cabeza de Miolán, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Y los turistas dónde están? En la cabeza de Miolán. Desde esa época vienen esos sectores con unos privilegios vergonzosos. Te doy un dato, Gregorio. El Consejo Nacional de Hombres de Empresas, que hoy se llama CONEP, pero antes se llamaba así, surge a raíz del gobierno del profesor Bosch, cuando la nueva constitución establecía
reglas de juego para que los trabajadores recibieran beneficios justos producto de los beneficios que recibían las empresas. Así es. Y dos, venía producto... La preocupación del gobierno de Don Juan en el 63 de que las propiedades del Trujillato que salía del poder habían caído o estaban cayendo en manos de esos empresarios de la época que se estaban cogiendo a diestra y siniestra todo lo que podían, y para poder enfrentar al gobierno de Don Juan crearon el Consejo Nacional de Hombres de Empresa. No fue un criterio de visión de sector de clase, sino para enfrentar al gobierno y mantener sus privilegios. Claro. Eso sigue exactamente igual hoy. Exactamente igual hoy. Y cualquier reforma, hay que esperar lo que dice el doctor Magín respecto a la reforma que están proponiendo, pero cualquier reforma, lo primero que debe tomar en cuenta no es, por favor, lo que le pueden dar a un pobre, una persona de sectores trabajadores, por Senasa, por ejemplo, o lo que le pueden depositar en una cuenta de banco de 1.500 pesos. Eso es buscar la fiebre en las sábanas. Vamos a trabajar en los sectores económicos que ustedes saben que son los que se han beneficiado por 4 o 5 décadas del mal manejo del Estado Dominicano. Ahora, yo digo, ¿qué hace el gobierno con ir donde los líderes opositores para interactuar y también racionalizar en términos de lo que se pueda decidir en esa dirección? Cuando el gobierno está mandando un mensaje claro de que el vilipendio es una cosa increíble lo que se está haciendo en el gobierno, porque yo reitero, el presidente puede tener las mejores intenciones, pero el gobierno no es el presidente solo. Yo prefiero un presidente que sea incapaz, que sea incoherente, que tenga falencias, que tenga poco conocimiento, antes que tener un conjunto de hombres y mujeres que están colaborando con ese presidente, que sean gente que son avariciosos, que lo que buscan es dinero a como dé lugar y defalcar las arcas del Estado. Entonces, en este caso, lo que está pasando en el país es algo oprobioso. Sí, lo de la corrupción hay que ponerle atención. Y para ello, vamos a ver este video. Adelante, señor director. Andrés Bautista. Sí. La posición es de él. Quien manda es él, Andrés Bautista. Se destapa un escándalo con estos caminos vecinales. Renunció una persona que estaba a cargo de director de construcción y reconstrucción de caminos vecinales. Edward Marte Estrella. Exactamente. ¿Por qué renuncia? Porque el ministro actual lo llama y le da unas indicaciones y él se niega a acatarla, porque quien va a firmar esas asignaciones es él como director. A la persona que él llama. A la persona que él llama y lo sienta. Edward le renunció. Claro. Porque aparte de esto, en una oportunidad lo llama a su finca aquí en el Cibao y le dice, en medio de una beventina, una comilona, le dice, señor director, le dice, ¿qué usted ha resuelto con lo que hablamos? Y el director, Edward, le dice, son 800 millones. ¿Qué hacemos con eso? Y él le dijo, no, yo tengo el hombre aquí. Asígnesela a fulanito de tal, que está aquí, este es de mi equipo. Apellido Saldaña. Saldaña, que trabaja con él en su finca. Sí. Que él le va a dar las indicaciones de parte mía. En medio de la conversación, él dice, es que eso es incorrecto. Yo no puedo asignarle a una sola persona a través de las compañías que él me va a facilitar 800 millones de pesos. Es una banda de delincuentes. Óyeme, son 15 compañías de carpeta, la mayoría, de una sola persona para recibir la asignación de 800 millones, pero oye, ¿cuál es el asunto? Eso es más grave aún. Es más grave aún. No solo que hay 800 millones, que de esos 800 hay más de 500 millones que ya se deben a gente que ganó
empresarios agrícolas que ganaron licitaciones Ahí que viene el de trabajo que ya... Mira, ese es el caso que uno tiene que analizar en función de qué quiere el presidente, qué quiere este gobierno. ¿Quiere buscar mecanismos que alivianen la carga del pueblo, haciendo y ejecutando acciones como esta desde diferentes ministerios? Donde ahí se está hablando de que hay familias que ganan en una casa más de 1 millón, 2 millones, sí, claro. Dinero, cantidad a raudar. Entonces, en este caso, yo creo que si el gobierno tiene intenciones realmente de buscar un mecanismo que le permita lidiar con esta situación de esta crisis que está creando el momento con esta guerra y esta situación de encontronazo de diferentes países, yo creo que el presidente debe simplemente, sin ni siquiera hablar con la oposición, decir, bueno, aquí vamos a cortar por lo que se puede cortar, sin cargarle el dado a los pobres. Mira, el tema de la corrupción es distinto al tema de la reforma fiscal. Realmente los escándalos en este gobierno son cada vez mayores. Yo creo que los servicios de inteligencia, creo que la dirección de ética que dirige doña Milagros Ortiz Bosch y las fiscalías locales o la Procuraduría General de la República, estas denuncias deben ser investigadas. Esto no debe quedar en la prensa como una simple denuncia. Estos jóvenes dan nombres concretos, lugares específicos, actores concretos. Esas cosas deben tomarse en cuenta. Eso no debe tomarse simple y sencillamente como una simple denuncia para actuar en consecuencia, porque presidente, estas cosas a usted le podría en el futuro hacer la vida muy compleja. Actúe paralela a la reforma fiscal que puede llegar y al consenso que usted busca con los sectores de la oposición política dominicana, déle el frente y afronte estas denuncias, porque estas vienen con nombre y apellido y no debe pasar por alto. Samuel, el gobierno tiene que ser cauto en sus acciones. Si pretende, el caso de Luis Abinader, porque la realidad indica, y eso es lo que se ha expresado por personas que tienen conocimiento acabado de qué se está viviendo y cómo está manejando a Luis Abinader el Estado y su partido. Mira, es que este gobierno, Samuel y amigos televidentes, no ha sido capaz de manejarse con cierto grado de cordura. Ha sido un gobierno que ha permitido que sus funcionarios actúen en la dirección que ellos entiendan pertinente. Y de ahí que saca uno y viene el otro, porque lo de Invercruz en agricultura, el que llegó vino con una cartera o un macuto con toda su gente a ejecutar. Dijo primero que el 75% del presupuesto ya el Invercruz lo había gastado. Pero este viene y mira lo que dice. Ya él estaba hablando de 800 millones que se van a entregar en función de lo que son acuerdos en términos de participación en el Estado, en términos de compra y contrataciones y de compromisos partidarios. Pero que ya habían 500 millones que estaban en deuda pendientes, pero ya él está pasando 800 a sin cumplir los 500 de lo que ya habían cumplido con los servicios que le ofrecieron al Estado. Entonces, ¿cómo es posible que un gobierno pueda asumir responsabilidades que sean admitidas y vistas como correctas y que eso le pueda presentar o darle elementos para ir a la oposición y decirle, mire, yo hice esto y esto y esto, me estoy sacrificando como gobierno, estamos haciendo cosas que nos están restringiendo nuestra capacidad nacional y venimos donde ustedes a ver cómo ustedes nos dan orientaciones también para nosotros combinar lo que ustedes plantean y lo que nosotros entendemos para ver cómo salimos de esta crisis de la mejor forma posible. Sí, pero definitivamente una acción indispensable es tomar medidas serias que empiecen a reducir este nivel vergonzoso, presidente, vergonzoso de corrupción. Presidente, de verdad ponga atención a eso.
esta denuncia y otras más, incluso en este programa se han hecho, tómelas en cuenta, porque realmente con solo reducir la corrupción que hay en el gobierno, yo pienso que mejoraría bastante el asunto de la disponibilidad del Estado y de este gobierno para dar respuestas a problemas concretos. Samuel, dice en el campo, vamos a poner el campo, guarda pan para mayo, ¿verdad? Este gobierno comenzó tirando, cogiendo préstamos, tirando. A veces cogía préstamos sin necesitarlo y lo metía, lo mandaba a la bóveda del Banco Central. Correcto. Y ni lo gastaba. El presupuesto de educación, que es de todos los millones del mundo, ellos no sabían ni en qué lo iban a gastar. Entonces, traspasando del presupuesto partida a otros ministerios. Y no se dan cuenta que hay que buscar la forma de pensar en que situaciones como esta, que imprevistas que se pueden dar, como una catástrofe, como la que está ocurriendo allá, y también cualquier situación en términos de lo que es geopolítica, la parte internacional, que se pueden dar crisis, tú tienes que tener ahí un backup, como le dicen, ¿verdad? Preparándote como uno en su casa, que guarda un par de pesos, pues si se llama un titingo, una cosa, tú puedas tener con qué comer unos días. Pero esto no, esto es gasta cuarto, coge préstamo y pensiones a raudal y le da aquí y le sube allí y cuestiones de gastando dinero en publicidad y todas esas cosas. Y ahora vino esta crisis y lo agarró desprevenido y ahora no saben lo que van a hacer. ¿Te acuerdas del cuento asando batata, verdad? Asando batata lo agarraron. ¿Qué van a hacer? Ellos no saben lo que van a hacer. Pero la oposición tampoco le va a decir, venga, que usted ha tomado ahorita y nosotros le vamos a resolver el problema. No. Primero, póngase usted en la línea correcta para que el otro lo ayude. Si usted está haciendo locura, no entienda que el otro va a poder ayudar a hacer locura porque no es tan loco como usted. No es que estoy diciendo que estos casos son locos, pero eso es la parte que yo creo que se puede asumir en este caso. Vámonos a un corte y regresamos en breve. La solución Tax and Business Services. El compromiso, poner nuestros conocimientos a su servicio y al servicio de su negocio en el marco que establece la ley. Le trabajamos sus taxes personales, sus taxes de negocios, sus taxes de partnership, sales tax, payroll y mucho más. Teléfono 212-544-0266, 347-595-3415. Trabajamos para su libertad financiera, verdaderos profesionales. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class, 212-304-1111. Cuando estabas en el poder vendiste y privatizaste todo lo del pueblo dominicano. Debo decirle, yo cuando escucho eso me sonrío, porque es falso. No ha habido una sola empresa en la República Dominicana durante nuestra gestión de gobierno que fuese privatizada, nunca. Yo incluso le pido a alguien que me señale una sola empresa, que me mencione una sola, porque nunca se produjo eso. Para que haya privatización ha debido hacerse una transferencia de la titularidad de propiedad del Estado a un sector privado y eso nunca ha ocurrido. Ahora nos encontramos con empresas quebradas, con empresas que tienen que ser subsidiadas y el Estado dominicano lo que hizo fue que transformó esas empresas en rentables y que le generaban al Estado dominicano y por consiguiente al pueblo dominicano pago de impuestos, eliminación de subsidios y rentabilidad. Eso fue lo que ocurrió. Nunca hubo privatización de nada ni se vendió nada durante nuestra gestión de gobierno en la República Dominicana. Bueno, como ven, estoy abierto a todas las críticas y a todos los comentarios que se hacen a través de redes y estoy dispuesto a dar respuesta y a interactuar con todos ustedes que tengan las preguntas que quieran formular o las observaciones que quieran hacer. Estoy a sus órdenes.
BLS Transportation tenemos más de 5 años sirviendo los 5 condados, ofreciendo transportación médica, viajes privados con reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso, 718-285-0357, Bronx, New York. En BLS Transportation, nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. Morrobel, me gustaría por favor que me permitas tocar 3 temitas breves y que lo comentemos consecuentemente. El primero, señores, la candidata demócrata por el distrito 11 al Congreso de Estados Unidos en New Jersey, Ana Lilia Mejía, acaba de ganar la posición y será representante de ese estado y de ese distrito en la Cámara, con la importante información de que esta chica, Ana Lilia Mejía, viene a sustituir a la actual gobernadora del estado, que por ganar la gobernación tuvo que abandonar la posición en la Casa de Representantes, y esta joven dominico-colombiana, madre colombiana, padre dominicano, llega a la curul. Importante señalar, no sé por qué, la comunidad dominicana o la colombiana no han hecho suficiente ruido con la llegada de esta chica. ¿Por qué, Gregorio? Porque ella llega a fortalecer primero el causcu latino. Es una latina más que llega al causcu y podrá defender los intereses de los latinos desde el causcu. Me parece que el hecho de que Bernie Sanders haya sido, digamos, quien apoyó hasta más no poder, y Alexandria Ocasio-Cortez, el hecho de ella haber tenido el apoyo de estas dos figuras progresistas dentro del Partido Demócrata ha hecho que otros demócratas conservadores, otros demócratas moderados, no le hayan dado la importancia que tiene que esta chica latina se haya alzado con el santo y la limosna en New Jersey, Morrobel. Mira, Samuel, yo creo que esa actitud de tal vez dejar a un lado o no importantizar lo que es el triunfo de esa señora o esa joven se debe a que el Partido Demócrata tiene una situación de diferencia a lo interno, porque son estados, tanto New York como New Jersey, donde el que gana la contienda a lo interno de su partido se convierte automáticamente en el incumbente de esa posición. Pero en el caso de ella ya ganó ya las elecciones como tal. Sí, la ganó. En este caso ya es diferente, como tú planteas. Pero hay una posición que tiene un sector del Partido Demócrata que entiende, como lo planteó aquí nuestro amigo en la semana pasada, Antonio Reynoso, decía que Mandani, Ocasio-Cortez y también Bernie Sanders tienen dentro del proyecto o del Partido Demócrata una ala ultraizquierdista, y que esa ala ultraizquierdista que ellos tienen indudablemente se diferencia un poco de algunos demócratas que son un poco más conservadores. Entonces, y más al centro. Y más al centro. Entonces, en este caso, ella ganó. Ya podemos decir que tenemos no un solo representante en el Congreso, en el Capitolio, sino que ya tenemos 1.5, hablando como dominicano, ¿tú entiendes? 1.5 porque ella es hija de padre dominicano, aunque la madre sea colombiana. Correcto. En este caso, yo creo que sí debió de dársele más cobertura en términos de lo que es la importancia de tener no solamente una dominico-colombiana, sino que una hispana. Y eso indudablemente que fortalece lo que es nuestra posición en lo que tiene que ver con el empoderamiento aquí en esta política. Totalmente de acuerdo contigo. Y una noticia de último minuto, hermano Gregorio, cuando salga esta producción que ustedes la vean en sus casas, ahora han pasado unos días desde que esta noticia surgió, pero la acabamos de recibir, y es que el estrecho de Hormuz se reabre. Mira, eso es un alivio, es un aliciente, porque eso lleva un mensaje claro de que los precios
de los combustibles, tanto del petróleo como del gas, como de la energía eléctrica, indudablemente que ya con esta información de que se formalizó la apertura del Estrecho de Hormuz, indudablemente que ya eso crea un ambiente más sosegado y es posible que comience a bajar, aunque esto ha sido un sub y baja. Un dice hoy, ocurre otra cosa mañana, pero vamos a ver si esta apertura del Estrecho de Hormuz se mantiene y que eso pueda dar espacio para que los actores se sienten y puedan indudablemente que pactar una solución por mucho tiempo, porque para siempre no va a existir, porque es un poco difícil. Pero como tú decías, ya eso de entrada es un triunfo. Mira, la condición para abrir el Estrecho de Hormuz de parte de Irán es que detuvieran los bombardeos israelíes al Líbano. Detener los bombardeos al Líbano. Se pusieron de acuerdo los israelíes y los libaneses y lograron ese primer paso. El presidente Trump ha dicho en el día de hoy... Aunque eso no llegó así, de paracaídas. No. Eso fue forzado por intereses que están más por encima de el Líbano y del mismo Israel. Yo creo que China jugó un rol determinante. Estoy de acuerdo contigo, definitivamente. ¿Por qué? Porque China se suple de manera fundamental de lo que pasa por ese estrecho. Sí. Y eso le estaba afectando todo lo que es su producción. Tu conclusión es correcta desde mi ángulo. Pero te decía, Gregorio, que el presidente Trump ha dicho hoy, eso puede cambiar cuando ustedes vean este programa al aire, pero ha dicho hoy que aunque Irán abrió totalmente el Estrecho de Hormuz sin restricciones, Estados Unidos va a mantener todavía un bloqueo a los barcos iraníes en el mismo Estrecho de Hormuz. Y una cosa contradictoria. No, que eso va a traer consecuencias. Porque si bien es cierto que se inicia ese proceso de advenimiento o de acuerdo entre Israel y el Líbano, esa es la parte medular. Básicamente para Irán, eso era una condición sine qua non. No golpee al Líbano porque eso nosotros no lo vamos a aceptar. Ni vamos a negociar si hay ataques a el Líbano. Pero la otra parte, cómo el caso de Irán va a permitir que después de iniciar un proceso de cobrar un fee de unos 2 millones de dólares a cada barco que pase por ahí por transacción, ahora se quede ni siquiera que puedan transitar por ahí los barcos de ellos. Eso es algo insólito, inaudito. Esperemos que Casablanca medite todo esto. El mundo ha pagado un precio muy alto desde los ataques a Irán de parte de Estados Unidos a Israel. Grandes mayorías a nivel mundial han tenido que comprar productos más altos, además del costo en vidas y en propiedades que ha significado para Irán y para el Líbano estos ataques. Así que ojalá y cuando ustedes vean este espacio... Ojalá que esto sea de verdad. Esto sea duradero, totalmente correcto. Ojalá que no haya un paso atrás y que finalmente logremos el balance. Porque si logramos que esto sea permanente, posiblemente las visitas que comentamos anteriormente ya no se tengan que repetir, porque de manera automática empezaría a bajar el petróleo, eso es lo que esperamos, y consecuentemente las razones que obligaron al gobierno dominicano a acercarse a la oposición podrían desaparecer. Indudablemente que eso es así, aunque como quiera que sea, el gobierno ya tiene la zarca vacía y necesita nutrirse de dinero, de recursos, y va a recurrir a lo que es una reforma fiscal, indudablemente. Que estaba prevista antes de los eventos de Irán, Estados Unidos y Israel. Y acuérdate que de alguna manera ellos van a necesitar ese diálogo para tratar de que las cosas no se vayan de control, porque de eso se trata. Pero hay una cosa. A propósito de que un tremendista del PRM dijo de manera irresponsable, yo te mandé a ti la nota, que el presidente Fernández estaba coordinando con el Frente Amplio de Lucha Popular para tirarse a las calles. No, pero esos son argumentos que van en una dirección de crear situaciones que todo el mundo sabe que eso no es así, pero ellos tratan de virtuar la situación. En el caso específico de aquí, Samuel,
Mira, yo decía en las elecciones pasadas que se enfrentaron Kamala Harris y el presidente Donald Trump, correcto, de que los demócratas estaban haciendo lo indecible para perder esas elecciones. Hicieron hasta más no poder para perder. Ahora es... por la lucha interna de interés. Sí, ahora es al revés. El Partido Republicano, o los MAGA, como le dicen, están haciendo lo indecible para perder las próximas elecciones. Y prueba de ello es que donde quiera que hay un proceso eleccionario, lo están perdiendo, hasta donde ellos nunca habían perdido los republicanos. Eso significa de que nos abocamos a un triunfo mayoritario y que se van a conseguir representaciones o representantes en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, por parte de los demócratas, que va a cambiar la correlación de fuerza de manera abismal. Porque es que se están haciendo cosas, que son inadmisibles. Porque yo creo que tú a veces pierdes por dejar de hacer. Pero cuando tú pierdes porque tú estás haciendo cosas en contra tuya, entonces ya es otra cosa. Ahora bien, yo comparto tu juicio de valor. Ahora bien, eso no es producto de que el Partido Demócrata ha hecho nada para ganar. No. Eso no es producto de que el Partido Demócrata ha hecho una revisión de su práctica política. Eso no es producto de que el Partido Demócrata se ha replanteado la agenda política. Eso es producto de los desaciertos del gobierno de Trump. Eso quiere decir lo siguiente. No se trata de que ellos pretendan pasar la bandeja en las elecciones de noviembre, asirse con el Senado y la Cámara y no traer propuestas electorales serias que permitan reorientar la economía norteamericana y que superen los errores que repitieron en el gobierno de Biden. Si eso no implica revisar todo eso, preparémonos que acá no habrá títeres con cabeza seguro. Pero si ellos no se sientan a evaluar y valorar lo que está haciendo Trump y que va en contra de lo que son la mayoría, y ellos vienen a corregir aparentemente e incurren en las mismas acciones que está ejecutando Donald Trump, entonces lo que nos vamos a embromar somos nosotros. Claro, no es correcto que pretendan dar, para que te acuerdes de esto, un paño con pasta. No un paño con pasta, no, aquí hay que tomar medidas. Hay que limpiar de verdad, hay que ir al fondo. Mira, hay momentos que cuando las crisis son grandes se requieren de grandes acciones. Y las acciones que se acometan siempre deben de ir dirigidas a los que siempre han estado sumergidos en el sacrificio. Porque de no ser así, ¿qué sentido tiene, verdad? Claro. Mira, si tú te pones a revisar los números respecto a cómo han crecido en Estados Unidos, hablo, de manera exorbitante a las grandes fortunas, tú dices, wow, pero ¿y cómo es posible esto? Ante situaciones como la que estamos nosotros en este país, que las fortunas crezcan de manera desproporcional, es un insulto. Pero mira, aquí hay una realidad, que el trabajo informal es lo que está teniendo sentido ahora. Yo he visto a estos ingenieros que con un vehículo se van a hacer delivery para poder mantener el sustento de su familia. ¿Y eso a qué se debe? A que ha habido un deterioro de la calidad de vida de manera increíble. Es que yo vine aquí en 96, 95, yo recuerdo que eran $4 pagar ese toll de ahí de New Jersey. Pero está bien, no podía estar el mismo costo, el mismo precio, pero 18. Oye bien, sin tú ver que tu salario ha crecido de manera proporcional. Es una cosa increíble. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que todo lo que vienen a gobernar, lo que tratan es de hacer una alianza estratégica con el poder para seguir siendo poder y facilitarle todo al poder y seguir sacrificando a los que no tienen nada y que los empleos se van deteriorando. No solamente que hay escasez de empleo, sino que lo que pueden conseguir un empleito lo consiguen es haciendo a contrapelo lo que ellos nunca entendieron que podían hacer. Además, la mayoría de la gente trabajadora en Estados Unidos tienen que buscar dos trabajos y medio, para ser más concreto. 8 horas en un lugar y 4 horas en otra. 12 horas de trabajo de lunes a viernes, teniendo que descansar supuestamente de 6 y 8 horas. ¿Cómo se pueden atender de manera eficiente a los hijos? Samuel, cuando yo veía que de un supermercado sacaba a alguien un carrito lleno, decía, eso es con cupones, porque no lo puede comprar con dinero. Pero ahora el que saque el carrito a mitad, oye bien, yo le digo, es con cupones, porque con dinero no lo puede comprar. Hay una realidad, es que esta situación es insoportable
Y los gobiernos tienen que hacer algo, mirar hacia lo que los indefensos que nunca han tenido el privilegio de decir, me están tomando en cuenta. Comer por lo menos decente, Claro. tener un lugar donde vivir y tener acceso a medicina y educación son elementos claves que el Partido Demócrata tiene que tomar en cuenta, porque si pretenden pasar la bandeja en noviembre con el mismo modelo y sin hacerse una autocrítica respecto a la cantidad de pendejadas que hicieron en el gobierno de Biden, sencillamente Samuel, aquí, que no tiene aquí no hay 500 garantía. dólares para sacar una familia de 5 a cenar a un restaurante, que no tiene 500 dólares, Eso es verdad. que se quede en su casa. Eso es verdad. Amigos televidentes, el tiempo se nos ha terminado. Esperamos que nos acompañen en una nueva entrega de Proyecciones el próximo sábado. Hasta luego.